Buenas tengan todos ustedes, para los cuantos sepan, una vez más aquí en mi canal. Este es el poema que voy a narrar hoy. Se llama ¿Dónde estás tú? Después de haber oído este poema y la explicación de él, te vas a ubicar y saber dónde realmente estás. Porque es una pregunta. ¿Dónde estás tú? Empieza así. Adán no sabía la condición que tenía. Su mente estaba difusa y también muy confusa. Oyó la voz en el huerto y entre árboles se escondió. Para tapar su desnudez, hojas de higuera cosió. La mujer me dio a comer árbol que compartió con aquel ser inefable que ella se encontró. Adán pudo ver al mundo de otra iniciativa. Comprendió también de otra perspectiva. Ahora ellos perciben diferencia en lo que viven. La tierra les dará cardos y espinas, la cual cosechará. Fueron echados del huerto para que no comiesen de árbol predilecto, y no fue pretexto. En sus estancias pudieron divisar dónde iba a estar para camino tomar. Desde lejos pudieron ver una espada que revoloteaba alrededor del árbol que él amaba. Y el Elión puso querubines para asegurar aquel lugar, así el hombre no pudiera pasar. Y así alcanzar el cimiento que lo llevaría a comprender tan grato conocimiento. Entonces, el árbol en sí es un conocimiento. También, el árbol en la Biblia aparece en la Escritura, en Génesis, el árbol de la vida. Pero Adán no sabía la condición que tenía porque su forma de vivir anteriormente era de un ser de luz. Y posiblemente su mentalidad era vivir para siempre porque estaban comiendo del árbol de la vida, aunque posible no entendían en ese momento, porque no existía el dualismo, no existía la comparación. Ellos nada más estaban en ese lugar y de esa forma. Pero cuando comen del árbol del conocimiento del bien y del mal, caen a ver al mundo de otra iniciativa o de otra perspectiva. Entonces, al ver el mundo de otra perspectiva, vieron el dualismo y empezaron a comparar lo anterior con lo de ahora, lo que vivimos nosotros. Así vive el hombre, comparándose hoy en día. Entonces, una de las raíces que buscan los hombres para tapar su desnudez son los mosaicos de estructuras. La raíz real es el miedo. Por eso buscan árboles, las hojas de esos árboles, para tapar su desnudez. Las hojas representan la sanidad, entre comillas, porque en la Biblia hay un texto que dice por allá, dice así: de la santa ciudad sale un río cristalino, y en medio del río hay un árbol, que ese árbol da 12 frutos, uno a cada mes. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. La palabra sanidad a las naciones y hojas representan el conocimiento de ese árbol. Son metáforas. La Biblia tiene muchas figuras literarias y esta es una de las metáforas de la Biblia. ¿Qué significa el árbol? ¿Qué significa agarrar hojas para tapar la desnudez? Entonces, hoy en día hay muchos árboles por todos lados. Yo le llamo también mosaicos de estructuras. En el poema tras anterior lo expliqué. Este tema lo voy a tomar en dos partes porque es un poco largo, porque estamos hablando también del árbol de la vida y también del árbol del conocimiento del bien y el mal que hablé anteriormente. Dice que la mujer le dio a comer
árbol que compartió con aquel ser inefable que en el huerto se encontró. Ya sabemos que es el conocimiento del bien y del mal que le dio aquel ser inefable que se encontró. Un conocimiento que lo llevaría a comprender lo que también era la sabiduría, para poder llegar al otro árbol, que es el árbol de la vida eterna. Esto nos lleva al árbol de la vida eterna. Muy bien. Adán pudo ver al mundo de otra perspectiva y de otra iniciativa, ya hablé. Ahora ellos perciben diferencia en lo que viven. La tierra les dará cardos y espinas. Ellos ven el mundo de otra manera. Ya el tiempo, el desgaste del tiempo, la carne se pega a los huesos, la vejez, la ley de la natalidad, la mujer iba a dar a luz con dolores de parto y así sucesivamente. Vemos el mundo, el sufrimiento de este mundo de otra iniciativa y de otra perspectiva. Después dice, fueron echados del huerto para que no comiesen de árbol predilecto, y no fue pretexto. Sí, la palabra echados del huerto no es que Dios los echa, sino que el mismo hombre, bueno, aunque Dios sabía ya lo que iba a pasar, Dios sabía que el hombre iba a comer del árbol, y comió. Ahora ellos son, o sea, son totalmente, va a estar lejos la comprensión del conocimiento del Eterno para alcanzar la vida eterna. Este conocimiento que se llama el árbol de la vida. Ya el árbol de la vida iba a quedar lejos de ellos. No estamos hablando de una distancia, es un asunto psicológico, es un asunto en la mente, un asunto de comprensión. Ya no iban a comprender de la manera anterior, cuando estaban llenos de luz, comiendo del árbol de la vida eterna siempre. Pero ya el hombre había bajado a un nivel inferior, y si estaba en ese nivel inferior tenía que subir de comprensión en comprensión en comprensión hasta llegar a alcanzar el árbol de la vida que los llevaría a comprender lo que realmente somos. Entonces, y en sus instancias pudieron divisar dónde iba a estar para camino tomar, dice el texto, el séptimo. El octavo dice, desde lejos pudieron ver una espada que revoloteaba alrededor del árbol que él amaba. Esto lo conllevó mucho a una espada, dice una espada. Hay un texto en la palabra del Eterno allá en el libro de Apocalipsis, en el libro Revelaciones, dice que de la lengua o de la boca de él sale una espada aguda de 2 filos. Entonces, esa espada aguda es la palabra del Eterno, es la instrucción del Eterno. El árbol de la vida realmente es la instrucción del Eterno. Algunos dicen la Biblia. La Biblia es la palabra escrita, pero la Biblia es un libro que tiene muchas metáforas, muchas figuras literarias en las cuales nosotros debemos pues aprender qué son las figuras literarias para poder entender las escrituras. Ahora, el Espíritu Santo o el Ruach HaKodesh no está lejos de que usted estudie. Más bien Él es guía, no atajo. No es un obstáculo para que usted estudie, para que aprenda los conceptos y para que aprenda a leer la escritura de manera correcta, a lo cual le llaman de la manera del Espíritu Santo. Ok, el Elión puso querubines para asegurar aquel lugar, y así el hombre no pudiera pasar, y así alcanzar el cimiento que lo llevaría a comprender tan grato conocimiento. Suena como un reto, sí, wow, yo debo llegar hasta ahí, en un asunto de niveles. Entonces, el árbol de la vida es el tema, digamos, ¿dónde estás tú? Es llegar a comprender el árbol de la vida, es llegar a entender quiénes somos realmente. ¿Dónde estás tú? Suena así como que no sé dónde estoy. ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Literalmente yo estoy aquí en mi casa dándoles a ustedes ese tema. Pero en realidad, en mi mente,
psicológicamente dónde estamos. ¿Sabemos dónde estamos realmente? ¿O cómo estamos? Estamos recibiendo instrucción de otros árboles y no del árbol de la vida. Porque Adán se escondió entre árboles y hojas de higuera cosió. ¿Cuántos hoy en día no buscan muchos árboles para que les instruyan? Cada árbol representa, digamos, un ejemplo. En el caso, digamos, los árboles del campo aplauden. Eso suena como una metáfora, ¿no? Es una metáfora en realidad. Entonces, cuando una persona llega a una iglesia X, no voy a decir nombres, cualquier iglesia, entonces va a adquirir el conocimiento que le otorga a esa iglesia, la estructura, la forma, y lo van a condicionar conforme a lo que dice en la iglesia. Si son de los XX, de los X-Man, y así sucesivamente. No voy a hablar de iglesias en particular. Simplemente son mosaicos de estructura, son árboles del campo, los cuales el hombre busca para tapar su desnudez. Entonces, las hojas de esos árboles del campo son para tapar la desnudez. Eso se representa, cada hoja representa el conocimiento que le den al ser humano. En el caso de cualquier iglesia que usted vaya, usted va a adquirir conocimiento de esa iglesia, de la forma. Aún conocimiento de la Biblia, interesante, o conocimientos de otras culturas, como por ejemplo la India, y sucesivamente. El árbol de la vida en sí, más profundamente, todavía tenemos una comprensión más profunda. La forma literal que habla la Biblia, como ya dije, es una manera en metáforas. ¿Existió el árbol en realidad? Un árbol en sí, con hojitas y todo eso, no. Es una metáfora. ¿Existían árboles para comer en el huerto? Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque la Biblia es paralela. Yo no sé cómo llamarle, si paralelismo, digamos que en el momento de un texto está hablándote a ti, te está hablando a usted en esta parte de la manera literal, de árboles literales físicos, pero después te habla de un árbol, pero que no es físico, o sea, es una metáfora, es una comparación. Y este árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y el mal, o el árbol de la vida eterna, parecerán dos, pero en realidad son uno. Son uno. Pero se hacen dos por la perspectiva que tenemos de nuestros sentidos. ¿Ok? Ya Adán veía dos en vez de uno. En realidad, uno te lleva a conocer al otro. Esa es la verdad. Entonces, el árbol de la vida eterna es un conocimiento, y el árbol del conocimiento del bien y el mal es otro conocimiento. Pero el árbol del conocimiento del bien y el mal lo prueba para llevarte al árbol de la vida. Y se hace uno. ¿Ve? Qué interesante. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos las dos cosas dentro. El árbol de la vida tiene esas dos cosas dentro de él, porque así lo hizo Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero sé que es un poco difícil llegar a comprender esto. Pero es así. Yo me tomaba la posición de entender cómo es el asunto. Árbol de la vida y árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo no quiero hablar del diablo y no. Hablo de un conocimiento que te lleva a comprender, un cimiento, mejor dijera, que te lleva a comprender tan grato conocimiento. La comprensión del ser humano, para antes de llegar a la comprensión real, usted tiene que tener una palabra anterior que se llama conciencia. Conciencia significa con conocimiento. Conciencia es como la esencia para alcanzar dicho conocimiento. Es esencial tener conciencia. Es esencial que nuestros ojos se abran para poder entender qué somos y dónde estamos. ¿Por qué? Porque si no, seguiremos preguntándonos dónde estamos o dónde estás tú. ¿En qué
en qué te ubicas, cómo te ubicas, ¿ya? Porque este mundo hay una espada que revolotea de dos filos. La Biblia es la espada de dos filos, o los libros sagrados son espada de dos filos. Revolotean alrededor del huerto que Dios puso, y puso dos guardianes, dos querubines. En la entrada de la ciudad, o en la entrada del templo de Salomón, habían dos columnas, y esas columnas representan esos dos querubines. Dos querub. Después voy a hablar acerca de lo que es un querub. En este episodio no lo puedo hablar, no, porque es demasiado extenso. Y también hablar del árbol de la vida en comparación a otras civilizaciones, como por ejemplo la India, como es la perspectiva de los hindúes, ¿a qué le llaman el árbol de la vida? En el caso del judaísmo, el árbol de la vida es un poco muy amplio, pero yo no voy a entrar en detalles porque es muy amplio. Ya eso sería las personas que quieran meterse a estudiar eso. Pero en mi canal, yo nada más toco puntos como para que usted busque, para que usted indague, para que usted se interese por lo que realmente eres. Buscar realmente si te conoces o no te conoces. ¿Por qué? Porque los judíos le llaman al árbol de la vida las 10 sefirot. En la India le llaman los chakras, los 7 chakras. Y, y hay otro grupo que podríamos decir sectario o religión. Yo no estoy ubicando a nadie en una secta, estoy diciéndote que son formas de conocimiento. Eh, Hablan, digamos, de los 7 chakras, pero cómo llegar a entender esos 7 chakras. En la Biblia habla de los nueve condimentos que tiene el fruto del Espíritu, o los 9 sabores, como quieran llamarle, porque dice que el fruto del Espíritu es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, el dominio propio, la fe y la mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el carácter. A eso se le llama el árbol de la vida. El conocimiento del árbol de la vida. El conocimiento del árbol de la vida. En el cristianismo, el árbol de la vida viene a ser Jesucristo. Ese es el árbol de la vida. El cristianismo pone a Jesús como el árbol de la vida. Y es real, es verdad. Pero, ¿cómo puedo llegar yo a comer del árbol de la vida? Bueno, eso lo estaremos hablando en el otro episodio de este tema, ¿dónde estás tú? Un poquito más profundo. Sí, recibo preguntas, comentarios, manden sus preguntas. Y si yo no supiera, pues indaga, se buscan las respuestas. Porque el hecho de esto es como entrar en un bosque, todos juntos, eso sí. Ni yo delante de ti, ni tú detrás de mí. Aquí no pretendo yo ser superior a nadie. Yo simplemente tengo mi canal para comentarios y para mis poemas. De la perspectiva que estoy dando. Yo no estoy diciendo que usted tenga mi perspectiva. De ninguna manera. Simplemente que si es un granito de arena que te sirve para usted, pues como dicen los hebreos, Baruch Hashem, bendito el nombre. Entonces, sí sé un poquito de cómo la perspectiva de la India, sí sé un poquito como la perspectiva, digamos, de movimientos esotéricos también, que hay ahí dando vueltas. ¿Por qué? Porque la espada revolotea alrededor del huerto. El huerto viene a ser la mente del hombre. Ese es nuestro huerto. La tierra que debemos labrar nosotros es nuestra vida, el cuerpo mismo. ¿Acaso el cuerpo no es tierra? Entonces, cuando nosotros profundizamos para sacar el tesoro que está escondido, es dentro de nuestro, como dicen en el vulgo,
de nuestro coco, o sea, de nuestro cerebro. Es ahí donde está el conocimiento, el tesoro está escondido. ¿Qué lo esconde? La ignorancia. La ignorancia esconde el tesoro. Pero ¿qué abre el tesoro? ¿Cuál es la llave de abrir el tesoro? Cuando usted entiende. A eso le llaman el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que te abre el entendimiento, es la llave. Cuando usted entiende, wow, la chispa, una luz entró en mi cerebro, ya comprendo. Lo mismo pasó con el hijo pródigo. El hijo pródigo dice por allá que volvió de sí, volvió de su locura, volvió de su ignorancia. O sea, estaba ignorante, pero cuando se llevó las algarrobas a su boca, wow, ¿qué estoy haciendo? Y se acordó que en la casa del Padre aún los jornaleros comían mejor que él. El árbol de la vida es nuestro maestro, y no hay duda, es el Mashiach. Pero ¿qué me lleva a mí a entender, a comprender más claramente el árbol de la vida? Para comer de él siempre. Sí, comemos del árbol, el conocimiento del bien y el mal, hemos estado entre camagua y elote, como dicen muchos, ¿verdad? Un pie allá y otro acá, o a veces comemos más del mal que el bien. Y ya hablé anteriormente, en el poema anterior, ¿verdad? Que uno está en el mal. Cuando uno viene a este mundo, viene al mal, eso es un hecho. La forma de este mundo, la estructura de este mundo está al revés. Si no estuviera al revés, el Mashiach no vuelve. ¿Por qué? Porque ¿para qué va a volver? Él viene a quitar lo movible y ponerlo inconmovible. Él viene a poner el orden. ¿Y qué es lo que va a quitar? Lo que tiene que ser quitado, el mal. Que el Eterno les guarde y les bendiga. Y los veré el otro jueves, porque son los jueves que hago yo estos temas. Hoy es jueves. Entonces vuelvo a dar el otro tema, el otro jueves, acerca del árbol de la vida. Todavía no he profundizado. Estoy muy en la superficie. Así que nos vemos. Escriben sus likes, suscríbense y que el Eterno les guarde y les bendiga. Shalom.